Este artefacto estuvo enterrado en la Tierra durante 385 millones de años y apenas ahora han comenzado a estudiarlo, mientras que la huella humana en la costa fangosa de África se ha conservado casi 1,5 millones de años, como si alguien hubiera pasado por ahí literalmente ayer. Y no, esto no es una fantasía mía sobre millones de años, sino un hecho científicamente comprobado. Hola, mis amigos, estás en el canal Kirtop. Me llamo Alexander. Aquí me dedico a investigar hallazgos antiguos e historias extrañas del pasado, y juntos intentamos entender cómo fue todo en realidad. Encontré una criatura que defeca oro y te voy a contar sobre hallazgos que no tienen ninguna relación entre sí, pero cada uno de ellos parece imposible a su manera. Una tumba con sirvientes llena de oro. A un hombre lo enterraron literalmente en oro. Pectorales, brazaletes, aretes con imágenes de cocodrilos y murciélagos de pies a cabeza. Pero no se fue solo al más allá. Junto a él encontraron restos de otras personas, al parecer sus sirvientes, quienes fueron sacrificados para que acompañaran a su amo al otro mundo. Esto es Panamá, el Parque Arqueológico El Caño, una tumba de élite de más de 2000 años de antigüedad. Se sabía de este lugar desde 2009, pero solo este año lograron limpiarlo por completo. Para las culturas de aquí, la muerte no era el final, era una transición donde solo había que conservar el estatus. Y ahí la demostración de riqueza en la tumba tampoco es un capricho, sino algo así como una declaración política para siglos futuros. La directora del proyecto, Julia Mayu, señala que los hallazgos de El Caño son sorprendentemente similares a los objetos del sitio vecino, Sitio Conte. ¿Tú entiendes? Hace 1000 años aquí funcionaba toda una red de relaciones comerciales y políticas entre diferentes comunidades. Y, a juzgar por la habilidad en el trabajo del metal, los herreros locales no le pedían nada a los mejores maestros del mundo de esa época, un martillo de 500,000 de años. Empecemos con un hallazgo que demuestra que el trabajo manual delicado no es un invento de los últimos años. En Boxgrove, en el sur de Inglaterra, arqueólogos del University College de Londres y del Museo de Historia Natural determinaron la antigüedad de un pequeño artefacto de marfil. Resultó ser la herramienta más antigua de este tipo en toda Europa. Tiene alrededor de 500,000 años, el objeto en sí mide solo 11 centímetros de largo, tiene forma triangular y es un retocador, una herramienta de percusión suave con la que los antiguos afilaban y trabajaban herramientas de piedra. Suena simple, pero precisamente esta tecnología se convirtió en uno de los pasos clave en el desarrollo de las herramientas humanas. En África, una herramienta similar hecha de hueso tiene más de 1,5 millones de años, pero en Europa los hallazgos de más de 43,000 años son muy raros. El artefacto de Boxgrove inmediatamente retrocedió ese límite a más de 400,000 años atrás. Lo que me interesa no es tanto la antigüedad en sí, sino por qué usaban hueso y no piedra. El asunto es que el retocador de hueso permite afilar la orilla del sílex con precisión de joyero sin dañar la herramienta misma. Es decir, las personas ya en ese entonces entendían qué material era mejor para cada tarea. Y los elefantes y mamuts en el territorio de la antigua Britania eran un recurso raro, así que trabajar la dura capa de marfil requería una precisión y habilidad especiales, que según los antropólogos no se esperaba en europeos tan antiguos. El análisis microscópico y el escaneo tridimensional mostraron en la superficie grietas características de los golpes y diminutos fragmentos de sílex atrapados en ellas. Es decir, la herramienta se usó más de una vez, sino de manera regular, posiblemente incluso durante años, y la fabricaron o bien los neandertales tempranos o bien los hombres de Heidelberg, predecesores directos de los neandertales, y, supuestamente, en parte, nuestros antepasados también. El autor del estudio, el Dr. Selve Belou, del Museo de Historia Natural de Siria, que el procesamiento de fragmentos de marfil y su uso repetido para afilar otras herramientas indican un alto nivel de pensamiento abstracto. En pocas palabras, los antiguos no solo tomaban lo primero que encontraban, sino que entendían que el hueso funciona mejor que la piedra para una tarea específica y elegían el material intencionalmente. Es curioso que el propio fragmento de hueso fue desenterrado a principios de los años 90 del siglo pasado, solo que en ese entonces nadie entendió lo que realmente era. Solo ahora, después de 30 años con un nuevo análisis, no solo entendemos lo que representa, sino que también lo transmitimos a nuestras futuras generaciones. Resulta que la teoría de la evolución también puede cambiar de manera inesperada y sobre las teorías del origen del ser humano hablé con más detalle en el video anterior. Pero ahora no hablaremos de un hallazgo bajo tierra, sino de una idea que la ciencia consideraba oficialmente refutada y que ahora está siendo reconsiderada. En 1809, el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck propuso que los organismos cambian bajo la presión del entorno y luego transmiten estos cambios útiles a su descendencia. Medio siglo después, Charles Darwin propuso otra explicación.
Los individuos son diferentes entre sí desde el principio y la selección simplemente fija las diferencias útiles. La reputación de Lamarck fue seriamente dañada por los experimentos del biólogo alemán August Weismann. Él cortó las colas de las ratas durante varias generaciones seguidas, pero las crías seguían naciendo con cola. Después de eso, los biólogos descartaron durante mucho tiempo la idea de la herencia de los caracteres adquiridos como un error ingenuo. Pero la biología molecular moderna ha demostrado que la situación es más compleja. Los organismos realmente no transmiten a la descendencia cualquier cambio en el cuerpo. Las ratas con las colas cortadas tienen razón en este caso, pero a veces heredan mecanismos moleculares que ayudan a lidiar con el estrés, las infecciones o el hambre. El ejemplo más estudiado es el gusano microscópico Caenorhabditis elegans. Después de una infección viral, hambre o estrés por temperatura, los gusanos adultos reorganizan la actividad de sus genes y en algunos casos, su descendencia ya nace preparada para una amenaza similar. Además, el efecto se mantiene durante varias generaciones seguidas. La información es transportada por pequeñas moléculas de ARN, que durante el estrés regulan la actividad de los genes, y proteínas especiales luego llevan parte de estas moléculas directamente a los óvulos. En esencia, esto recuerda de manera distante a una situación en la que una persona, después de vacunarse, adquiriera inmunidad y transmitiera la protección no solo a sus hijos, sino también a sus nietos. Durante mucho tiempo se pensó que estas marcas se borraban durante la reproducción, pero resulta que algunas de ellas pueden sobrevivir a esta renovación. Al parecer, estos mecanismos se han encontrado no solo en gusanos, sino también en bacterias, plantas y animales. En el arroz, la exposición al frío desencadena cambios químicos en los genes, que aumentan la resistencia a las bajas temperaturas, y esto pudo haber ayudado a que el cultivo se extendiera mucho más al norte de los trópicos, de donde es originario, y las orcas transmiten habilidades de caza a través del aprendizaje. Algunas poblaciones comen principalmente pescado, otras cazan mamíferos marinos, y estas diferencias culturales se mantienen durante generaciones. No es necesario un regreso completo a las ideas de Lamarck en la biología. La selección natural sigue explicando la mayor parte de los cambios evolutivos, y ambos mecanismos, al parecer, pueden funcionar juntos. Me gusta mucho la idea de que incluso el modelo escolar de la evolución, que todos consideran ya establecido desde hace mucho, en realidad sigue complementándose y añadiendo nuevos detalles interesantes. Encontré algo más valioso de lo que buscaba. Muy a menudo, los hallazgos más valiosos no los hacen los arqueólogos profesionales, sino personas que ni siquiera planeaban encontrar nada. En una playa de Ashdod, en Israel, el subdirector de la Administración Municipal de Playas, Avi Cheprak, estaba inspeccionando la orilla para ayudar a los bañistas a buscar joyas perdidas y otros objetos de valor, y entre esta rutina se topó con una moneda antigua, de aproximadamente 2.500 años de antigüedad. Cheprak entregó el hallazgo a la Autoridad de Antigüedades de Israel, y ahí se descubrió que es la primera moneda de este tipo encontrada en todo Israel. Los especialistas la identificaron como una moneda del período persa, acuñada a mediados del siglo V a.C., con un valor nominal de siglos, proveniente de la antigua ciudad de Salamina en Chipre. La revisión mostró que la moneda no está hecha de plata pura, sino de un metal con un recubrimiento de plata. Esto es característico precisamente de las monedas chipriotas de esa época. En un lado está representado un carnero acostado, en el otro la cabeza de un carnero junto a una rama de laurel y signos que probablemente están escritos en silabario chipriota. El hallazgo tiene un valor especial porque la moneda se conservó completa. Normalmente, ese tipo de monedas en las transacciones comerciales de la época se cortaban en partes, pero esta, por alguna razón, no. Según los investigadores, el propio lugar y las circunstancias del hallazgo pueden ayudar a comprender mejor las rutas comerciales marítimas entre Chipre y el territorio del actual Israel hace 2.500 años. Y de hecho, Avi Cheprak fue premiado con un diploma de honor por el hallazgo. Era evidente que la moneda era parte del patrimonio público e histórico. Por eso la entregó de inmediato a los especialistas y no se la quedó para sí mismo. Imagen del rey Narmer. El siguiente hallazgo es de Irak, de una ciudad que últimamente se asocia más con la guerra que con la arqueología. Un grupo conjunto de arqueólogos iraquíes y estadounidenses descubrió, en las antiguas Puertas del Sol, en Nínive, en Mosul, una estela siria monumental del siglo VII a.C. La encontraron durante trabajos de restauración. Nínive sufrió mucho durante la ocupación de Mosul por el grupo Estado Islámico de 2014 a 2017. En ese entonces, destruyeron o dañaron las antiguas murallas de la ciudad, el museo y muchos sitios arqueológicos. Hoy en día, la ciudad está siendo restaurada, y fue precisamente durante estos trabajos que se realizan en conjunto con el Instituto de Estudios de Culturas Antiguas de la Universidad de Chicago, que los arqueólogos encontraron la estela. La piedra misma está tallada en un solo bloque de mármol local, de unos 2 metros de altura y aproximadamente 1,5 metros de ancho. Casi toda la parte frontal está ocupada por un gran relieve que muestra al rey Ashurbanipal
el mismo que gobernó el imperio neo-asirio desde el 668 hasta el 627 antes de nuestra era, con su característico casco de bronce. En la parte trasera hay otros dos relieves más pequeños, que presumiblemente también muestran a reyes asirios. Junto a las figuras hay una extensa inscripción cuneiforme, que aún no ha sido completamente descifrada. Las primeras traducciones muestran que el texto está dedicado a los proyectos de construcción de Ashurbanipal en Nínive y otras partes del imperio. La Puerta del Sol, donde se encontró la estela, era uno de los principales accesos en las poderosas murallas defensivas de la antigua ciudad, y curiosamente todavía se utilizan para el paso de automóviles, solo que ahora en el moderno Mosul. Aún no se ha decidido dónde se almacenará permanentemente el monumento, pero el investigador espera que una mayor descodificación de las inscripciones ayude a comprender mejor. Las últimas décadas de existencia del imperio neoasirio, que tiene más de 2500 años, todavía nos traen nuevos descubrimientos, solo que hay que desenterrarlos literalmente de entre los escombros de la guerra moderna. La tumba de los gigantes. En Cerdeña, cerca de la ciudad de Macomer, a una altitud de 740 metros, se encontró la llamada Tumba de los Gigantes, con una antigüedad de 3800 años. La estructura de 2 niveles está construida con bloques de traquita y durante muchos años estuvo completamente oculta por la vegetación, y es imposible notarla desde el sendero. En el interior se conserva la cámara funeraria y una exedra monumental semicircular frente a la entrada. Es como una plataforma para ceremonias. La particularidad de esta tumba es que el espacio en la entrada está dividido en 2 niveles. Este tipo de construcción se encuentra muy rara vez, y puede cambiar la idea que tenemos sobre las tecnologías de construcción de la civilización nurágica, que existió en Cerdeña antes de la llegada de los romanos. Las propias tumbas de los gigantes aparecieron aproximadamente en el año 1800 a.C. como una evolución de los antiguos dólmenes, y servían como lugar de entierro colectivo. Es decir, aquí no se enterraba a una sola persona, sino a muchas al mismo tiempo, y la plataforma semicircular frente a la entrada se utilizaba para ceremonias en honor a los antepasados. Los científicos encontraron cerámica que confirma que la gente vivía en este territorio desde los periodos más antiguos, y alrededor de la tumba hay rastros de presencia humana desde tiempos prehistóricos hasta la época romana. Pero junto con esto, los especialistas también detectaron algo desagradable. Claramente hay rastros de excavaciones ilegales, es decir, alguien llegó a la tumba antes que los arqueólogos, y es posible que ya se hayan llevado algo de ahí, y el propio nombre de Tumba de los Gigantes no es un término arqueológico, sino una leyenda local. Los nuragas, los nurágicos que construyeron estas estructuras, según la leyenda eran personas de gran estatura. Eso no se puede comprobar, porque simplemente no se han conservado sus restos. Y de nuevo estamos reescribiendo la historia. El siguiente hallazgo no es un objeto, sino literalmente una huella de un momento, que duró solo unos días, pero se conservó durante millones de años, en el norte de Kenia, a lo largo de las orillas del lago Turkana. Un grupo internacional de investigadores dirigido por Kevin Hatala describió en detalle un sendero fosilizado, con una antigüedad de 1.400.000 años. En él quedó registrada una agrupación de 8 seres de la especie Paranthropus boisei, parientes extintos del ser humano, que caminaban tranquilamente por la orilla fangosa, pasando junto a hipopótamos y antílopes. La historia de este hallazgo comenzó hace casi medio siglo. En 1978, la geóloga Kay Bernsmeyer, de la institución Smithsonian, notó una extraña depresión redondeada en la roca. Cuando sus colegas limpiaron la capa de sedimento, encontraron allí un par de huellas, impresas en el antiguo lodo junto a la huella de un hipopótamo. El lugar fue cubierto temporalmente con arena para su conservación, y solo regresaron a las excavaciones de manera completa en 2016 y 2023, y encontraron un verdadero archivo: 21 huellas de homininos. Además, encontraron rastros de cocodrilos, elefantes y otros animales de esa época. La ceniza volcánica ayudó a determinar con precisión la antigüedad de las huellas, aproximadamente 1.430.000 años. En ese tiempo, junto al lago, vivían 2 especies diferentes de bípedos: el robusto Paranthropus boisei con dientes poderosos, y el Homo erectus, probable ancestro directo del ser humano moderno. Y aquí viene lo más interesante. El análisis de las huellas mostró que los parántropos medían hasta 1.8 metros de altura y pesaban alrededor de 75 kilogramos. Es decir, no eran ni más pequeños ni más débiles que los representantes del género Homo, como se pensaba antes. Al parecer, ambas especies tenían dimensiones similares y vivían lado a lado en el mismo entorno. Ahora vivimos junto a personas de diferentes nacionalidades y color de piel. Y antes, los seres humanoides podían vivir uno al lado del otro y además incluso podían reproducirse entre sí. Hay una segunda sorpresa. Los 8 individuos que dejaron la cadena de huellas eran principalmente machos adultos, sin hembras ni niños. Uno de los investigadores, Neil Rauch de Harvard, cree que esto indica una estructura social compleja. Es posible que los machos vivieran en grandes grupos, compitiendo por conseguir pareja, pero por seguridad se reunían cerca del agua en una especie de patrullas. 8 Paranthropus una vez caminaron por el lodo húmedo, apurados por sus asuntos,
y no tenían idea de que su camino quedaría preservado durante 1.400.000 años, y obligará a reescribir la idea escolar sobre quién era más grande, ellos o nuestros antepasados directos. Un niño descubrió una tumba espeluznante. El siguiente hallazgo comenzó de la manera más común, con una niña que simplemente jugaba en el patio. En una de las ciudades austriacas, una niña encontró un hueso en el césped, y su madre lo reportó a la policía. Las primeras investigaciones confirmaron rápidamente que el hueso era humano. La Oficina Federal para la Protección de Monumentos de Austria se involucró en el caso, y comenzaron excavaciones completas. Al principio, los arqueólogos descubrieron 6 fosas comunes. Luego encontraron otras 9. En total, los restos pertenecen al menos a 120 personas. Están esparcidos sin ningún orden en un área de aproximadamente 150 metros cuadrados. Por lo visto, los cuerpos fueron arrojados a las fosas apresuradamente, sin ningún tipo de ritual funerario. Los antropólogos determinaron que los restos pertenecen principalmente a hombres jóvenes, de 15 a 20 años. La causa de la muerte aún no está clara. No se encontraron rastros de heridas de bala, aunque en un caso se descubrió que poco antes de morir a una persona le amputaron la pierna inferior, lo que podría indicar que esto fue un enterramiento junto a un hospital militar. La ubicación de las tumbas y el análisis antropológico inicial permiten suponer que las personas murieron durante las guerras napoleónicas, que tuvieron lugar de 1792 a 1815. Es decir, posiblemente eran pacientes de un hospital de campaña o de un campamento que fueron enterrados juntos. Investigaciones adicionales, análisis de ADN y análisis isotópico deben aclarar el origen de estas personas, su dieta y las circunstancias de su muerte. Los expertos ya llaman a este hallazgo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de las últimas décadas, precisamente por su magnitud, 120 personas en un solo lugar. Eso es raro incluso para los campos de grandes batallas históricas. La logística mundial en el siglo XVI. El barco Batavia pertenece a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Naufragó frente a la costa de Australia Occidental en 1629. Por cierto, este naufragio pasó a la historia no solo por su carga. Después de la catástrofe, entre los sobrevivientes estalló un motín que terminó en asesinatos masivos. Pero esta vez a los científicos no les interesaba el motín, sino la piedra de construcción a bordo. Antes se pensaba que toda esa piedra se extrajo de una sola cantera, pero una nueva investigación mostró que los materiales provinieron de varias canteras europeas. El problema es que casi 4 siglos bajo el agua cambiaron la apariencia de la carga, y muchos bloques a simple vista parecen absolutamente idénticos. Los registros históricos tampoco se conservaron por completo. Entonces los científicos decidieron mirar dentro de la piedra, literalmente a nivel de los granos microscópicos del mineral zircón. Su composición química depende directamente de dónde se formó la roca, así que por el zircón se puede determinar el origen de la piedra con gran precisión. Para esto usaron la datación por uranio-plomo. Es un método que permite distinguir materiales que a simple vista son indistinguibles. Resultó que los bloques que parecen iguales en realidad fueron traídos de al menos 2 regiones diferentes en el territorio de la actual Alemania. Eso significa que las piedras se extraían en diferentes lugares, luego se juntaban en un solo lote y se enviaban al otro lado del mundo. Al parecer, estos bloques estaban destinados a la construcción de una sede fortificada en Yakarta. Es decir, hace más de 400 años ya existía un sistema de suministro tan bien organizado que los materiales para una sola construcción se reunían tranquilamente de varios países al mismo tiempo. Los restos del Batavia se encontraron ya en 1960 y desde entonces este es uno de los principales lugares de arqueología marina en Australia. Pero como pueden ver, incluso después de más de 60 años desde el hallazgo, el barco sigue contando algo nuevo. Solo que ahora, para eso, no se necesita un buzo, sino un espectrómetro de masas. Un hallazgo de 90 millones de años de antigüedad. Luego, el hallazgo es tan pequeño que se podía sostener con 2 dedos, y tan raro que solo hay uno así en todo el país. Científicos de la Universidad Geológica de la Universidad Estatal de Moscú, junto con colegas del Instituto Geológico de la Academia de Ciencias de Rusia, describieron una perla fósil del período Cretácico en la región de Voronezh con una antigüedad de aproximadamente 90 millones de años. Esta es la primera perla fósil de un molusco bivalvo descrita de manera confiable encontrada en el territorio de Rusia. Fue formada por grandes moluscos marinos llamados inocerámidos, que estaban ampliamente distribuidos en los mares del período Cretácico y tenían conchas masivas con una fuerte capa de calcita. Al parecer, esto fue lo que ayudó a que la perla se conservara hasta nuestros días, porque la perla común contiene mucha materia orgánica y casi siempre se destruye en la Tierra mucho antes de que un paleontólogo pueda encontrarla. Para estudiar el hallazgo sin destruirlo, se utilizó la microtomografía computarizada. Es el mismo principio
en una tomografía computarizada hospitalaria, pero para una piedra. Resultó que primero la perla creció libremente dentro del molusco y luego se adhirió a la superficie interna de la concha. Dentro también encontraron un pequeño núcleo, probablemente un grano de arena o un fragmento de la concha, alrededor del cual comenzó todo. De la misma manera, ¿cómo se forma la perla en las ostras hoy en día? Los investigadores recopilaron todos los hallazgos conocidos en el mundo de perlas cretácicas. Solo hay 24 en total, y la mayoría también están relacionadas con los inocerámidos. El ámbar más antiguo los paleontólogos descubrieron en la formación geológica de Hutse-Kutser City, en China, ámbar de 385 millones de años de antigüedad. Es de mediados del período devónico. Antes se consideraba que el ámbar más antiguo tenía una antigüedad de 320 millones de años. Provenía de los depósitos del período carbonífero en Estados Unidos. Así que el nuevo hallazgo inmediatamente retrocede la historia del ámbar 65 millones de años más. Los fragmentos en sí son diminutos, de 1 a 5 décimas de milímetro. Los más grandes no superan el 1,5 milímetros, y no se encontraron insectos fosilizados en ellos. Pero lo realmente extraño es otra cosa. El análisis químico mostró que la composición de la resina es similar a la de las coníferas modernas, de pinos y araucarias. El problema es que en el Devónico medio no existían plantas modernas, incluidas las coníferas. Estas aparecieron solo al final del período Devónico. Es decir, la resina con una composición similar a la del pino era producida por plantas, que en realidad no estaban emparentadas con los pinos. Los investigadores suponen que podrían haber sido algunas plantas vasculares tempranas sin semillas o licopodios arborescentes antiguos, antepasados mucho más primitivos que cualquier cosa que hoy produzca resina. Resulta que la capacidad de segregar resina protectora surgió en la evolución más de una vez, de manera independiente en grupos de plantas completamente diferentes y no relacionadas entre sí, al parecer para reparar daños después de incendios y protegerse de hongos. Los científicos creen que a mediados del Devónico los artrópodos aún no causaban daños graves a las plantas, así que la resina en ese entonces se usaba no tanto contra los insectos, sino más bien como un botiquín de primeros auxilios para la propia planta. Mini patito, otro pequeño hallazgo de hoy, literalmente del tamaño de un dedo, pero con una historia que se extiende por media Europa. Cerca de la ciudad checa de Tuchin, el empleado del museo Miroslav Kamenek, durante trabajos de campo, notó en la superficie del campo una diminuta figura de bronce de un ave acuática con una antigüedad de más de 2000 años. Solo 23 milímetros de largo y menos de 10 gramos de peso, y aún así, su estado de conservación es casi perfecto. Y lo que es especialmente agradable para un arqueólogo, esta vez ni siquiera fue necesario un detector de metales. La figurita simplemente estaba tirada en el suelo. Al observarla de cerca, resultó que el artesano de la antigüedad trabajó incluso los pequeños detalles anatómicos. Ojos saltones y redondeados, pico alargado, y en la parte trasera del cuerpo hay incisiones transversales, que imitan la textura de las plumas de la cola de un pato. El nombre exacto de la figurita es desconocido. Tal vez fue un juguete para niños o una ficha para un juego de mesa. Quizás sea un objeto con un significado ritual. Después de todo, las aves acuáticas a menudo tenían ese significado en las culturas de la Edad de Hierro. Pero la principal hipótesis es que el patito era un adorno decorativo que se fijaba a algo más grande, una caja de madera, un elemento de la guarnición de un caballo o un recipiente ceremonial. El hallazgo es interesante también por el lugar donde fue hecho. Tuchin está ubicado en las puertas de Moravia, un paso natural entre los Cárpatos y los Sudetes. Por ahí pasaba el tramo norte de la famosa Ruta del Ámbar. La piedra solar de las costas del Báltico se movía hacia el sur, hacia el Danubio y el Adriático, y en sentido contrario iban la sal, los metales y los productos terminados. Según los arqueólogos, figuras de bronce similares de animales como jabalíes y aves acuáticas se encuentran regularmente a lo largo de toda esta ruta, desde Polonia, pasando por Moravia, hasta Austria. Así que el patito de Tuchin es parte de una gran tradición artística, no una casualidad. La criatura de Feca Oro. El siguiente hallazgo es literalmente un poco más pequeño. Se trata de un microorganismo, pero la gente intentó obtener artificialmente los resultados de su trabajo durante siglos. Los alquimistas medievales pasaron toda su vida tratando de convertir el plomo en oro, y ellos no lograron nada. Pero la bacteria Cupriavidus metallidurans lo logra sin ninguna magia. Vive en suelos sobresaturados de metales pesados, allí donde casi toda forma de vida muere al instante. Para la mayoría de los seres vivos, tanto el cobre como el oro en grandes cantidades son un verdadero veneno, pero esta bacteria aprendió a usar el cobre a su favor. Lo necesita para su metabolismo. El problema comienza cuando hay demasiado cobre. Entonces, la bacteria activa algo parecido a una bomba que expulsa el exceso de cobre hacia afuera. Pero esta bomba comete un error. Junto con el cobre, también absorbe oro disuelto en el suelo dentro de la célula. Y ahora, dentro de la célula, hay dos venenos a la vez que juntos pueden matarla.
Para sobrevivir, la bacteria activa una enzima especial llamada COPA. Funciona como un filtro doble. Con el cobre se las arregla fácilmente. La convierte en una forma que la célula puede expulsar fácilmente al exterior. Pero con el oro hace algo interesante. Neutraliza su toxicidad y transforma el oro disuelto en pequeñas partículas sólidas de metal, de apenas unos cuantos nanómetros de tamaño. Eso es miles de veces más delgado que un cabello humano. Luego, la bacteria simplemente expulsa esas partículas de oro hacia su membrana externa. Es como si las escupiera hacia afuera. En la naturaleza, estas bacterias viven en colonias sobre la superficie de los minerales. Cuando miles de millones de microbios se limpian de toxinas durante siglos, las nanopartículas de oro expulsadas se van acumulando unas sobre otras. Los científicos creen que son precisamente estas bacterias las que en parte son responsables de la formación de verdaderas pepitas de oro en la naturaleza, es decir, ese brillante trozo de oro que alguien encuentra en un arroyo. Muy bien podría ser el resultado del trabajo de billones de seres invisibles. Actualmente, los investigadores intentan aprovechar este mecanismo para extraer oro de minerales pobres y reciclar aparatos electrónicos viejos, sin mercurio ni cianuros, que normalmente se usan en la industria. ¿Quién los construyó? El siguiente hallazgo proviene de la isla indonesia de Sulawesi, en medio de campos de arroz y hierba alta. Allí se encuentran figuras de piedra con rostros redondeados, enormes ojos y rasgos apenas esbozados. Son casi gemelos de los famosos Moai de la isla de Pascua. Solo que, mientras los científicos al menos saben algo sobre los creadores de los Moai, la ciencia ha guardado silencio durante más de 100 años sobre los megalitos del Valle de Bada. En total, en los valles de Bada, Besoa y Napu se han encontrado más de 400 piedras talladas, pero solo unas 30 tienen formas humanas. El más alto es un gigante de 4 metros llamado Polindo, que se traduce aproximadamente como el bromista. Los habitantes locales tienen una leyenda para cada figura, desde un bufón de la corte hasta un guardián del pueblo convertido en piedra por robar arroz. Los megalitos fueron descubiertos en 1908 y desde entonces su antigüedad se estima de manera muy aproximada, entre 1000 y 5000 años. Y esto es lo realmente extraño. En este territorio no hay absolutamente ningún rastro de asentamientos. No hay herramientas ni otros artefactos que puedan contar algo sobre las personas que crearon todo esto. Además de las figuras humanas, en el valle también hay calambas, enormes cilindros de piedra que parecen barriles o morteros. Los habitantes locales las llamaban bañeras para reyes, pero las excavaciones revelaron otra cosa. Son urnas funerarias colectivas para la nobleza. Dentro de una de ellas, los arqueólogos encontraron restos de al menos 10 personas con señales de cremación y mutilación ritual de dientes. Hoy en día los megalitos se encuentran en el territorio del Parque Nacional Lore Lindu, que desde 1977 forma parte de la lista de reservas de la biosfera de la UNESCO. En 2025, las autoridades de la provincia presentaron documentos para incluir el complejo en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El pez que no envejece. En este canal siempre hablo de cosas antiguas, pero ahora quiero hablar de un ser vivo que oficialmente ostenta el título de vertebrado más longevo. Estoy hablando del tiburón polar de Groenlandia. El análisis de radiocarbono del cristalino de los ojos de estos tiburones mostró que su edad puede superar los 500 años. Para ponerlo en perspectiva, viven varias veces más que las tortugas gigantes, las ballenas de Groenlandia y por supuesto los humanos. Los ejemplares más viejos de estos tiburones nacieron todavía en la plena Edad Media, en esa época cuando en toda Europa había guerras constantes y faltaban varios cientos de años para la gran revolución industrial. Durante mucho tiempo se pensó que tal longevidad era simplemente un efecto secundario de vivir en las aguas profundas del norte, donde los recursos son catastróficamente escasos. Pero cuanto más estudian los científicos a estos tiburones, más interesante se vuelve su biología. En la gran mayoría de los animales del planeta, el metabolismo se va desacelerando gradualmente con la edad. En los tiburones de Groenlandia todo es diferente. El metabolismo de una cría recién nacida y de un anciano es prácticamente igual. En parte, esto se explica porque las crías de tiburón de Groenlandia crecen de manera fenomenalmente lenta, de 1 a 2 centímetros por año, más lento que los árboles, y en el vientre de la madre pasan de 8 a 18 años, pero estos tiburones tienen algo más: mecanismos únicos de reparación del genoma y regeneración celular. Los ojos de casi todos los tiburones de Groenlandia adultos están infectados con pequeños crustáceos parásitos luminiscentes, que literalmente se enganchan con ganchos en la córnea. En los humanos, ese contacto garantizaría una rápida degradación de la visión. Este invierno, un equipo internacional de científicos estudió tiburones infectados con parásitos, de entre 130 y 150 años de edad, y descubrieron que su visión es tan aguda como la de los ejemplares jóvenes. Y les recuerdo que los ejemplares más viejos tienen más de 500 años. Durante 5000 años nadie ha entrado ahí. En el sitio de Jabal al-Tair, en la provincia de Miña, encontraron 2 tumbas del período dinástico temprano.
Fueron selladas hace aproximadamente 5.000 años, y hasta ahora nunca han sido abiertas. El lugar en sí se usó como cementerio durante varios miles de años. Ahí había entierros desde el período predinástico hasta la época tardía de los faraones. Las tumbas egipcias más antiguas aparecieron alrededor del año 3100 antes de nuestra era, y eran simplemente fosas sencillas, revestidas con ladrillos y cubiertas con yeso. Con el tiempo se volvieron más complejas. Aparecieron cámaras funerarias subterráneas y mastabas, estructuras sobre el suelo para los objetos funerarios, que mostraban el estatus del difunto. Ambas tumbas nuevas pertenecen precisamente a esta etapa de transición, y son sorprendentemente parecidas a la tumba del rey Jordan en Abidos, la mayor sepultura de la primera dinastía, con una sala ritual, 2 almacenes y 133 cámaras alrededor de la tumba principal. Pero lo más interesante está en la propia construcción de las paredes. Los científicos notaron que las paredes de una de las tumbas son más gruesas en la base y se van adelgazando hacia arriba. Esto significa que los constructores ya en ese entonces entendían cómo distribuir uniformemente el peso de la estructura. Es decir, la base de las soluciones de ingeniería sobre las que luego se construirían las pirámides se estableció precisamente aquí, siglos antes de Giza. También se incorporaron soportes de madera en las paredes. En algunos lugares reforzaban secciones individuales y en otros los soportes se extendían a lo largo de toda la pared. Cerca también se encontraron entierros predinásticos, restos esqueléticos en posición encogida, envueltos en esteras vegetales con vasijas de cerámica al lado. La decoración en la cerámica permitió fechar estos entierros en los periodos de Naqada II y Naqada III, es decir, en una época anterior a la aparición de la primera dinastía. ¿Cuántos cuerpos tiene un solo santo? Ya en el siglo XIX, el historiador francés Ludovico Lalanne, al estudiar los archivos de la Iglesia, elaboró una estadística de duplicados de reliquias en toda Europa. De San Jorge el Victorioso, en diferentes iglesias al mismo tiempo, se veneraban alrededor de 30 cuerpos completos. La misma cantidad para San Gregorio y San Pancracio. De Juan el Bautista, en diferentes rincones de Europa, se exhibían 7 cuerpos al mismo tiempo, 8 cabezas y 11 dedos índices. Un abad francés, al venerar otra cabeza del Bautista en la catedral de Amiens, no aguantó más y escribió: «Gracias a Dios. Esta es la 5ª o 6ª cabeza de Juan el Bautista a la que toco en mi vida». ¿De dónde salieron tantos cuerpos de una sola persona? Los historiadores mencionan varias razones, y algunas de ellas son completamente legales. Las tradiciones católica y ortodoxa permiten la división de las reliquias en partes: una mano en un templo, una parte en otro, la cabeza en un tercero. Pero también hay una razón menos agradable: es una simple sustitución. En 1671, el abad del monasterio de Makariev entregó los huesos de un monje común como si fueran las reliquias de Macario de Seltovotsk, y durante 4 años los creyentes veneraron una falsificación hasta que el engaño fue descubierto. Las revelaciones más notables ocurrieron en la Rusia soviética entre 1919 y 1922, cuando las autoridades abrían reliquias en masa. En el relicario de Tijón de Sadonsk, en lugar de restos incorruptos, encontraron trapos, algodón y medias de mujer. Y en el monasterio de Alexandro Svirsky, en lugar de reliquias, había una muñeca de cera común. Y esto no quedó en el pasado. En 2025, los periodistas descubrieron todo un mercado de reliquias en subastas en línea. Un relicario con las reliquias de Santa Eufrosinia de Polotsk se vendía por $1,600, y una venda que supuestamente estuvo en la herida de Padre Pío por casi $4,000. Una investigación de ese mismo año reveló una red internacional de traficantes de reliquias falsas que estaba vinculada a un ciudadano italiano. Casi 1 de cada 2 anuncios de venta de objetos sagrados en Internet llevaba a él o a sus intermediarios. Pero los especialistas consideran que no existe un mercado real de reliquias. El 99.9% de lo que se vende son falsificaciones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, de millones de artefactos antiguos, solo estos han llegado hasta nosotros a lo largo de la historia? Resulta que no nos llega lo más importante, sino lo que sobrevivió por pura casualidad. ¿Cuál hallazgo te sorprendió más hoy? Escribe en los comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque pronto habrá un nuevo video.